Bueno, eh, vamos a ver por qué es necesario tener en cuenta los grupos controles. ¿Listo? Miren, cuando hay un fenómeno muy común que sucede en las escuelas, cuando uno está evaluando, por ejemplo, el rendimiento académico de los diferentes cursos. Entonces les voy a mostrar un ejemplo para que comprendan mejor por qué razón en los diseños experimentales se utilizan los grupos control o de comparación. Em, Inicialmente, siempre que uno busca hallar la causa de algo o saber si un evento afecta a otro evento, debe compararse con un grupo control. ¿Esto para qué me ayuda? Para identificar efectivamente que algo es la causa de otro evento, ¿sí? A lo que me refiero es lo siguiente. Imagínese, si usted cuando salga de la universidad, cuando ya se gradúe, supongamos que se va a dedicar a la clínica. Este es un ejemplo nada más, pero es para que usted me entienda. Imagínese que se va a dedicar a la clínica y entonces de repente viene un paciente a usted y resulta que es un caso un poco difícil, pero usted como es muy hábil con con sus nuevas estrategias, con todo lo que se ha formado y le diseña un plan de intervención a esta persona con el fin pues de que la persona mejore su estado de salud mental. Resulta que si usted no tiene un algo con qué comparar este procedimiento que usted acaba de plantear, de diseñar, pues usted no sabrá si después, cuando la persona más adelante usted evalúe si ha mejorado o no, supongamos que mejora, pero como usted no tiene con qué comparar ese proceso, luego usted no va a saber si la persona mejoró por su procedimiento, mejoró por el simple hecho de que pasó el tiempo, mejoró porque a la persona le pasaron otras cosas, porque la vida continúa, es decir, en el momento en el que la persona acude a atención psicológica, su vida no se queda parada, sino que continúa y le podrán pasar muchas cosas desde el momento en el que le cuenta a usted cuál es su problema o cuál es su inconveniente, hasta que usted vuelve a evaluar a ver cómo le fue con su diseño o con su procedimiento clínico, ¿sí? Entonces usted, si no tiene con qué comparar, no podrá decir efectivamente la persona mejoró por lo que yo hice y no por otra cosa. Por eso se utilizan grupos de comparación. ¿Listo? Eh, bueno, entonces vamos a ver el ejemplo que les decía. Resulta que hay un fenómeno muy particular. Esto suele suceder sobre todo en las escuelas. Y es que imaginen este ejemplo. Aquí estamos evaluando el rendimiento académico en promedio de un curso desde el año 1, es un ejemplo, hasta el año 9. ¿Listo? Lo que queremos saber es si el desempeño mejoró o no a partir de una intervención que nosotros realizamos en el año 3. ¿Sí? Supongamos que yo soy el psicólogo orientador de ese colegio y que yo llegué en el año 3 al colegio y a partir de ahí dije, bueno, voy a diseñar un plan y lo voy a implementar para mejorar el rendimiento académico de estos muchachos, porque miren que estaba entre 2 y 3, 4 más o menos. Entonces en el año 3 me invento un plan y a partir de ese año lo implemento. Y resulta que en el año 4, en el año 5, en el año 6 y hasta el año 9 se observa mejoría. La pregunta es, ¿ustedes creen? Tómese un segundo para responder. ¿Tú crees que el plan de intervención de este psicólogo fue efectivo? Bueno, si la respuesta es sí, a secas, estamos equivocados. Si la respuesta es no, no sabemos. ¿Cuál es el inconveniente aquí? En sí, hay una mejoría y es notoria en la gráfica. Esto se puede observar. Todos lo podemos observar. No obstante, ¿qué es lo que pasa? Y ese es el fenómeno del que les quería hablar. Resulta que en las instituciones educativas, sobre todo en las escuelas y los colegios, sucede este fenómeno de que cuando un curso empieza a mejorar, raro es, todavía no se sabe por qué, pero cuando un curso empieza a mejorar, los demás empiezan a mejorar.
Entonces, es probable que si yo hice esta evaluación, yo me diseñé una intervención, un plan de intervención, lo puse en práctica y evalué el rendimiento de ese curso. Pero si no tuve un curso para comparar mi intervención, esta intervención no sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir si fue efectiva o no. Aquí hay una mejoría y es notoria, pero no sé si se deba a mi diseño del plan de intervención o se deba a otra cosa, como ese fenómeno que les acabo de mencionar, de que a veces un curso empieza a mejorar y de repente todos los cursos del mismo grado empiezan a mejorar también. Es posible que se deba a los profesores, ¿no? Que se pongan más pilosos en ciertas épocas del año. No se sabe, pero así sucede. Entonces, ahora miren esta gráfica. Esa no era, perdón. Miren esta gráfica. Aquí es igual. El desempeño del curso número uno, perdón, el color azul, después de la intervención en el año 3 empezó a mejorar. Pero resulta que mi grupo de comparación, supongamos que el curso azul fuera el tercero A y el curso rojo o naranja fuera el tercero B. Yo implementé únicamente mi intervención en el curso tercero A, es decir, en el azul, pero resulta que al evaluar los dos veo resultados similares. ¿Qué puedo concluir de ahí? El curso 3A, que es el azul, mejoró, pero no por mi intervención, sino que hay otra variable extraña que lo hizo mejorar, porque miren, el otro curso en el que yo no hice nada, allá solo medí el comportamiento, allá solo medí el rendimiento académico, pero yo no intervine allá y resulta que tiene los mismos cambios. Entonces, ese grupo de comparación que es este rojito me indica que mi procedimiento azul no fue tan efectivo como yo pensé que era. Mejoraron, sí, pero no se sabe por qué. No fue por mi intervención, fue por otra cosa. ¿Listo? Por eso se utilizan los grupos de comparación. Ahora observen eh, este último ejemplo. Es igual, ¿no? Aquí tenemos un grupo tercero A y otro tercero B, en el cual yo no intervine, pero en el azul sí, a partir del tercer año. Observamos que a partir del tercer año hay una mejoría en el tercero A, pero no así en el tercero B. Ahí, como el tercero B me sirve de comparación, este rojo, ahí sí puedo decir que mi intervención fue efectiva. ¿Por qué? Porque miren que el grupo de comparación donde no hay intervención ni siquiera se mantiene su rendimiento académico, sino que decae, ¿sí? Y en este caso, como hay mejoría y hay comparación con otro grupo, yo sí puedo decir, esa mejoría de ese curso se debe precisamente a mi intervención y no a otra cosa. Para esa situación, para esto que les acabo de comentar, se utilizan los grupos control. Bueno, espero que haya quedado claro. El último requisito es la equivalencia o aleatorización de grupos, que era lo que les comentaba hace un rato. Usted agarra las 200 personas y las ubica en el grupo, sea experimental o grupo control, de manera aleatoria. ¿Cuál es el grupo experimental en este caso? El azul, porque es donde yo voy a hacer mi intervención, donde yo voy a manipular las variables independientes, donde yo voy a realizar el experimento. Y el grupo control aleatorio también es el rojo, porque ahí yo no hago nada, sino únicamente medir la variable dependiente. ¿Cuál? El rendimiento académico. En este caso, las variables son variable independiente, la intervención o el plan de intervención que yo diseñé. Esa es la variable independiente. Lo que yo manipulo, lo que yo creo para cambiar el ambiente. Y la variable dependiente es aquella que no depende de mí. El rendimiento académico simplemente yo lo mido. Supongamos que mi plan de intervención fuera enseñarles técnicas de estudio aquí en el tercer año. Entonces yo digo, me invento una intervención de técnicas de estudio y mido, antes de aplicar, mido cómo van estos muchachos en el rendimiento académico. Luego aplico, ¿sí? Aplico mis técnicas de estudio y vuelvo a medir el rendimiento académico a lo largo del tiempo. Si se dan cuenta, aquí mejora. Y acá únicamente en el grupo rojito, lo que hago es medir en ciertos puntos del tiempo cómo va el rendimiento académico, pero no hago ninguna otra cosa, solo mido el rendimiento académico. Es como evaluar el promedio de los estudiantes, nada más. Bueno,
Dentro de los diseños experimentales existen precisamente los experimentales o experimentos puros. Aquí vemos a Iván Pavlov y su famoso perrito en el proceso de condicionamiento clásico. Existen los diseños pre-experimentales, aquí vemos a Isaac Newton. Los cuasi experimentales, aquí vemos al señor, eh, se me fue el nombre, Hawkins se llama, ¿cierto? El que murió hace poco. Y no experimentales, aquí vemos al señor Freud, ¿listo? Este señor no hacía experimentos, por eso lo pusimos en los diseños no experimentales. Bueno, los diseños experimentales permiten saber las causas de un evento, como les decía hace un rato, o la afectación de una variable sobre otra, como también les expliqué ahorita con el ejemplo de el rendimiento académico. Dentro de los diseños experimentales, nosotros tenemos una nomenclatura. Tenemos el tratamiento o manipulación de variables independientes, que siempre se representa con una X. Tenemos el grupo control, que se representa, o los grupos más bien, ¿sí? Los grupos puede ser grupo control o grupo experimental, aquí me faltó. El grupo control o experimental se representan con una G, y cuando ese grupo es aleatorio se representa con una R antes de la G. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, G1 es el grupo 1, y si usted encuentra RG1, quiere decir que ese grupo 1, además de haberse conformado como grupo 1, se conformó de manera aleatoria. Lo mismo el grupo 2 de manera aleatoria y lo mismo el grupo 3 de manera aleatoria. Si usted solo encuentra así como G1, pues ahí lo que le indica es que el grupo 1 no fue conformado de manera aleatoria, sino por conveniencia, como decíamos anteriormente, porque por ejemplo yo encuentro a mis amigos y les digo, hey panas, vengan, colabórenme con una investigación, y los ubico ahí como lleguen, ¿sí? Ahí no es aleatorio. Existe la medición de variables dependientes que se representan con un 0, 0,1, 0,2, 0,3. ¿Listo? Cuando son tres variables. Esta primera, pues obviamente representa variable dependiente número 1, variable dependiente número 2, variable dependiente número 3. Lo mismo con los grupos. Grupo número 1 de manera aleatoria, grupo número 2 aleatorio, grupo número 3 aleatorio. Cuando hablamos de grupo control, a veces se coloca GC, pero no necesariamente. Hay veces que simplemente con la G. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los pasos para el experimento? Lo primero es que se asigna los sujetos o los participantes a los grupos de manera aleatoria, grupo 1 y grupo 2. Lo segundo es que se aplica la primera medición de la variable dependiente, esta. Supongamos que hablamos de rendimiento académico, como en el ejemplo que les puse. Entonces, en el O1 o 01, lo que yo hago es medir el rendimiento académico. ¿Cómo? Voy y les pregunto a los participantes, vea, ¿qué promedio tiene usted? O voy y busco en el sistema el promedio de los participantes. ¿Listo? Y ya, he medido. Aquí, en esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es representar esto que les acabo de decir. O sea, todos estos puntos van a estar representados acá. Miren, grupo número 1, aleatorio, que es el grupo experimental, ¿cierto? Es en el que voy a manipular las variables. Y grupo número 2, aleatorio, que es el grupo control, donde no voy a intervenir. Entonces, hago una medición en el grupo experimental, grupo número 1, del rendimiento académico. Voy, miro en el sistema el promedio. De igual manera, en el grupo control, voy y miro el promedio en el sistema, ¿sí? Igualito en los dos grupos. Luego, únicamente introduzco la variable independiente que yo manipulo en el grupo experimental, pero no en el grupo control. Les decía yo, supongamos que lo que hago en el grupo experimental es enseñarles técnicas de estudio. Yo lo hago aquí, pero acá no. Y luego, más adelante, vuelvo a medir el promedio. Supongamos que en el siguiente corte mido aquí otra vez el rendimiento académico en el sistema y mido el rendimiento académico en el sistema. Y comparo si estas dos mediciones son iguales, son diferentes, se lo atribuyo a esta variable, a las técnicas de estudio.